Para todos. Aquellos de ustedes que estuvieron aquí ayer en el culto de la mañana, ¿recuerdan el personaje principal? ¿Cuántos estuvieron ayer en la mañana, en la madrugada? Muy bien. ¿De qué fue el tema? ¿Y quién se utilizó como ilustración de ese llamado supremo? ¿Quién? Muy bien. Y en esta mañana yo les voy a continuar hablando de Abraham. Nuestro versículo, Génesis 12:1, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y el título del tema de esta mañana es Una hermosa y trágica historia. Una hermosa y trágica historia de alguien que fue llamado. Y cada uno de nosotros ha sido llamado. Y quiero con ustedes explorar la vida de aquellos que fueron llamados. Porque a veces nosotros nos hacemos ideas acerca de aquellos que fueron llamados y pensamos que ellos están muy lejos de nosotros. Y vamos a hablar de una familia cristiana. Una familia cristiana. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana son casados? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes que son casados, ambos, esposo y esposa, están en este mensaje? Levanten la mano. Se levantaron menos manos que anteriormente. Ahora, ¿cuántos de ustedes que están casados, y no levanten la mano ahora, son infelices? No levanten la mano. ¿Y cuántos de ustedes que están casados son felices? Se me olvidó decirles que no levantaran la mano, pero bueno, ya lo hicieron. ¿Y qué es lo que se necesita para tener una familia feliz? ¿Qué se necesita para tener una familia feliz? A Cristo en el corazón. Así es. Tan fácil sería ser feliz si todos tuviésemos a Cristo en el corazón. Pero a veces se convierte en una frase, ¿verdad? Cristo en el corazón, Cristo en el corazón. Yo recuerdo cuando era un muchacho que le decía a mi mamá, ay mamá, estoy aburrido. Y ella me decía, eso es falta de Cristo en su corazón. Yo decía, para mis adentros eso no es falta de Cristo, eso es falta de jugar, eso es falta de divertirme, eso es falta de salir, de estar encerrado en un monte. Pero ella me decía, eso es falta de Jesús. Cuando uno está aburrido, eso es falta de Jesús. Así que todo lo podemos reducir a que es falta de ¿qué? De Jesús. Bueno, si la vida fuese tan sencilla, no habría muchos problemas. Pero a veces, con solo decirle a alguien, usted lo que necesita a Jesús, no le solucionamos el problema. Y vamos a comenzar hoy y mañana continuaremos estudiando la historia de una familia cristiana. Y quizás ustedes se puedan identificar con esta familia.
Y esto no es solamente para aquellos que tienen familia, es para aquellos que pertenecemos a una familia. Porque los hijos dentro de una familia perciben si ese hogar cristiano es feliz o no es feliz. Y ellos reciben los frutos en sus vidas. Así que vamos a estar estudiando la familia que se inició ¿con quién? Con Abraham. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Y para iniciar una gran nación se necesitaba primero tener una familia. Si miramos a la familia de Abraham en la superficie, ¿cómo era la familia de Abraham? Vamos a Génesis 12, versículos 14 y 15. Anoche el pastor Kang nos decía que si las jóvenes pudiesen pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirían? Un novio bien parecido. Y si los muchachos pudiesen pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirían? Daniel, ¿qué dijo el pastor Kang? ¿Qué le pedirían? Exacto. Una esposa hermosa. Génesis 12, versículo 14. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su esposa, ¿qué dice el resto de la Biblia? ¿Cómo dice? Muy hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón y se la alabaron. Y Sarai fue llevada a casa de Faraón. No levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes tienen una esposa tan hermosa que la tienen que esconder para que nadie la vea? ¿Cuántos tienen ese lujo? Tan hermosa que si el presidente del país llegara, de una vez preguntaría quién es. Y se divorciaría de su esposa para casarse con ella. ¿Cuántos de ustedes tienen una esposa así? El amor hace ver a todo hermoso, ¿verdad? Pero Sarai no era bonita porque Abraham la veía por los ojos del amor. Sarai era hermosa porque era hermosa. Aunque uno no la quisiera, tenía que reconocer que era hermosa. Todos los padres ven lindos a sus hijos. Y hay niños que son más lindos que otros y hay niños que son menos lindos que otros. Pero para los papás, ¿cómo son? Hermosos, ¿verdad? Y uno los ve todos arrugaditos con los pelos parados y uno dice, uy, qué niñito no tan bonito. Y entonces la mamá que dice, ay, tan linda mi niñita, es igualita al papá. Porque los ve a través de los ojos de ¿qué? A través de los ojos del amor. Pero Abraham no necesitaba mirar a Sarai a través de los ojos del amor, porque ella era hermosa en realidad. Y la Biblia hace el detalle y dice que era muy hermosa. Y en el contexto de la cultura hebrea, la mujer no se tomaba mucho en cuenta. Así que para que la Biblia nombre a la esposa y además diga que era muy hermosa es porque era un hecho demasiado evidente. Así que Abraham era un hombre feliz porque tenía lo que la mayoría de los hombres queremos. ¿Qué es, Daniel? Exacto. Exactamente. Génesis 13, versículo 2.
Abraham tenía lo segundo que todos nosotros los hombres queremos. ¿Qué tenía? Dice la palabra de Dios que Abraham era riquísimo. No era rico. No era rico. ¿Cómo era? Riquísimo. Si estuviésemos en Saravena, diríamos mucho lo rico o mucho lo re rico. Riquísimo en tres cosas. ¿En qué cosas? Ganado, plata y oro. Así que Abraham tenía todo para tener una familia feliz. ¿O no es eso lo que se necesita para tener una familia feliz? Tenía tres cosas. Primero, la bendición de Dios. Dios le había dicho, te bendeciré y te haré una gran nación. Lo que decía la hermana Elizabeth, Cristo en el corazón. O por lo menos Cristo en algún lugar, ¿sí o no? En algún lugar. Creía en Cristo. Después de eso tenía una mujer maravillosa y después de eso tenía ¿qué? Toda la plata del mundo. ¿Todo para hacer qué? ¿Feliz? ¿O no pensamos los seres humanos que con esos tres elementos seremos felices? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces ¿qué pasará? Todas las cosas serán añadidas, y entre todas las cosas está la esposa, el esposo y el bienestar material. Y Abraham tenía todos esos elementos en su vida. Patriarcas y Profetas, página 119. Fíjense la experiencia de Abraham. Estamos hablando de una familia cristiana, de nosotros. El lugar más feliz de la tierra para él, Abraham, era donde Dios quería que estuviese. ¿Cuál era el lugar más feliz de la tierra para Abraham? Donde Dios quería que él estuviese. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. Y escuchemos cómo muchos somos probados hoy en día dentro del contexto del llamado supremo. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo. ¿Qué ocurre con muchos de nosotros? No oímos la voz de Dios hablándonos directo desde el cielo. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de oír la voz de Dios hablándoles desde el cielo? Pueden levantar la mano. ¿Quién de ustedes? Ustedes pueden haber escuchado la voz de Dios hablándoles al oído, pero desde el cielo. Rodolfo, ¿nunca ha escuchado la voz de Dios hablándole desde el cielo? ¿No? ¿Abraham escuchó la voz de Dios hablándole desde el cielo? Sí, la escuchó. Pero aquí nos dice la sierva del Señor que muchos no oímos la voz de Dios hablándonos directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados. ¿Son qué? Llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. ¿Cómo somos llamados? Por las enseñanzas de la palabra. Cuando somos confrontados con la palabra, tenemos que tomar una decisión: obedecer o desobedecer. Y ese es un llamado. O mediante los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes
para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. El Señor nos puede pedir, llamar a dejarlo todo para entrar en un sendero de ¿qué? 3 cosas: abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Y entonces hace la pregunta: ¿quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia para Cristo, por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria. En la primera parte del llamado de Abraham, no dudó en apartarse de su familia, no dudó en apartarse de su parentela, de todo lo que él tenía, para seguir el llamado que el Señor le había hecho. Abraham llega a Egipto. Entonces ocurrió algo cuando él llegó a Egipto. Página 123 del mismo libro, estaremos leyendo solo de patriarcas y profetas. Recuerden, estamos estudiando la historia de una familia cristiana. Durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y la debilidad humanas. ¿De qué dio evidencias Abraham, el que fue llamado por Dios? Que no estaba libre de la imperfección y de la debilidad humana. ¿Quién de nosotros está libre de la imperfección y de la debilidad? ¿Quién? Ninguno de nosotros. Y Abraham faltó en su fe y ocultó el hecho de que Sara era su esposa. ¿Y qué dijo? Versículo 12 de Génesis 12. Cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa. Versículo 11. Retrocedamos un poquito. Cuando Abraham estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa, mira, tú eres una mujer, ¿cómo? ¿Cuántos años tenía Sara en ese momento? Hagan un cálculo rápido. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿18? ¿Sí? ¿15 años? ¿Cuántos años tenía Sara? ¿No está Sandrita aquí? ¿No está Sandra? Que nos ilumine, Sandrita. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿A qué edad tuvo Sara su hijo? A los 90 años. Sara ya tenía como 60 años en ese momento. O sea que en términos de hoy, Sara era una abuelita. Yo no sé si aquí en Colombia hacen un reinado de Miss Abuelita.
Pero a esa edad, Abraham le dijo, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y en el tiempo de Sara y Abraham no existían las clínicas de estética. Así que Sara no era hermosa a los 60 años porque se había inyectado Botox o porque se había hecho una cirugía para estirarse las arrugas. Ni siquiera, yo no sé si Sara se echaba cremas de las que hacían los egipcios, yo no sé. No tenía necesidad de eso. Y entonces Abraham, en su imperfección y debilidad humana, ¿qué hizo? Mintió, ¿verdad? Abraham mintió. Una linda familia. Pero ¿qué había en la familia? Habían debilidades e imperfecciones. Continúa la vida de Abraham. Es una historia de una familia, una historia como la de cualquiera de nosotros, llamados a ocupar un lugar especial en la obra de Dios, demasiado especial. Ninguno de nosotros jamás será llamado como fue llamado Abraham, porque él fue llamado a formar la nación que iba a ser el instrumento a través del cual Dios iba a derramar su luz y su conocimiento al mundo. Dios le da la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, engrandeceré tu nombre y serás una bendición y haré de ti una gran nación. Y en Génesis 15, Dios le promete entonces a Abraham que le va a dar un hijo. Génesis 15:1 leemos. Después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión, que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Abraham respondió: Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Y agregó Abraham: mira que no me has dado prole, y mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Entonces el Señor le dijo: no te heredará ese hombre, sino un hijo tuyo será tu heredero. El Señor le habló en una visión a Abraham, en ese momento era Abraham, y le dijo: tú vas a tener un hijo. ¿Ustedes creen que Abraham le escondió ese conocimiento a Sara? No. Sara lo sabía. Y el tiempo comenzó a pasar. El tiempo comenzó a pasar. Y dice Génesis 16:1. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Así que tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios. Y entonces Sara, y recuerden, estamos hablando de una familia que tenían a Jesús en su corazón. ¿O no tenía a Jesús en su corazón Abraham? Abraham quería hacer lo bueno. ¿Y quién de nosotros no quiere hacer lo bueno? Y la mayoría de nosotros, queriendo hacer lo bueno, no hemos llegado al ideal que Dios quiere para nosotros como familias y personas. Así que Sarai le dijo a Abraham:
Sarai era una mujer espiritual. Escuchen lo que le dice a Sarai a Abraham, Génesis 16:2. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. ¿Ya ves qué? Y nosotros los cristianos tenemos esa costumbre que en todo metemos al Señor. En una ocasión, aconsejando a un joven que había cometido un error y su novia estaba esperando un bebé, tremendo error, ¿verdad? Y él me decía, bueno, yo creo que el Señor permitió que ella saliera embarazada. Porque si no, nosotros hubiésemos continuado pecando y quién sabe qué habría pasado. Nosotros metemos al Señor en todo, ¿verdad que sí? Si nos va bien, el Señor. Si nos va mal, el Señor. Todo es el Señor. Y Sara, una mujer espiritual, le dijo, el Señor me ha hecho estéril. Es el Señor. Y entonces le dio una solución. Te ruego que te unas a mi sierva, quizá tenga hijos por medio de ella. Y la Biblia nos dice, y Abraham atendió el dicho de Sarai. Imagínense los esposos que la esposa les diga, ay querido esposo, yo quiero que tú tengas otra mujer también. ¿Mm? Te doy permiso. Y la puedes traer aquí a la casa. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Uy, el hermano Iván allá apenas hizo así. No sé si era por el frío o qué. Por el frío. Imagínense que la misma esposa les diga ahí, papito, tranquilo. Yo ya estoy muy viejita y feíta. Tráigase una mujer mucho más joven. No importa. Sarai, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué le dijo? No, mi amor, eso está en contra del plan de Dios, eso no puede ser. No, ¿qué le dijo? Dice la Biblia que atendió el llamado de su esposa. Entonces Sarai, versículo 3, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham cuando hace 10 años que vivían en Canaán. Dice la sierva del Señor en la página 143 de Patriarcas y Profetas. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios. Y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles. Y su llamado a Abraham y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios en 2 hechos. Número 1, al ocultar el hecho de que Sara era su esposa. Y número 2, al casarse con Agar. Abraham desconfió de Dios al no confiar que Dios lo iba a proteger y mintió acerca de su esposa, y después desconfió de Dios al no confiar en que la promesa se iba a cumplir, y él decidió ayudar. Ellos decidieron ayudar al Señor. Y muchas veces en nuestras vidas le hemos pedido al Señor algo. Puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un ministerio, puede ser cualquier cosa. Y el Señor demora. El Señor no contesta. Y entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que tenemos que ayudar
al Señor. Y hay un dicho popular que dice, orando y con el mazo dando. Y no quiero que ustedes interpreten de que el ser humano no tiene nada que hacer. Hay mucho que hacer. Pero a veces pensamos que es con el mazo dando y orando, al revés. Primero damos con el mazo y después oramos. Señor, bendice los mazazos que estoy dando. Y así actúa Abraham y Sara. Cada cosa que nosotros hacemos en nuestras vidas tiene una consecuencia tremenda para el futuro. Ahorita hablaremos de eso un poco. A veces es difícil comprendernos los seres humanos. A veces actuamos de formas tan extrañas. Aún los mejores seres humanos a veces tienen actitudes incomprensibles. Y personas que tienen un alto grado de educación, un alto grado de cultura, cometen unas arbitrariedades que a uno se le hace difícil comprenderlas. Y Sara era una mujer que en la posición que ocupaba Abraham era un príncipe. Lo dice la palabra de Dios. Así que Sara era ¿qué? Era una mujer de una posición muy alta. De una posición de mucho respeto. Y dice aquí, versículo 4 de Génesis 16. Y él se unió con Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que estaba encinta, ¿qué comenzó a hacer Agar? Comenzó a mirar con desprecio a su señora. ¿Quién era Agar? Agar no era una sierva, era una esclava. Imagínense el cambio de posición tan repentino. La suerte le cambió a Agar en un momento. De ser esclava se convirtió en ¿qué? En la segunda mujer más poderosa en ese lugar. Y en vez de sentirse agradecida, en vez de sentirse indigna, yo que era nadie, ahora soy toda una señora. ¿Y quién fue la responsable de que Agar llegara a esa posición? Sara. ¿Cómo debió haber sido el comportamiento de Agar hacia Sara? Si antes la respetaba, ¿ahora qué? Pues debía respetarla con mayor razón, porque era la que le había brindado la oportunidad de progresar. Pero Agar actuó como la mayoría de los seres humanos actuamos. Cuando más amor recibimos y cuando más se nos ayuda, ¿cómo respondemos? Como respondió Agar. ¿Y qué hizo Agar? Dice que comenzó a mirar con desprecio a su señora. Comenzó a despreciar a Sara. Y comienza el conflicto familiar. Y estamos hablando de una familia cristiana. Aquellos de ustedes que levantaron las manos diciendo que son felices en sus hogares, ¿han tenido algún conflicto alguna vez? ¿Sí? ¿Está preparado para los conflictos, Daniel? ¿Sí? Depende. Todos vamos a tener conflictos. Y aquí hay un interesante conflicto familiar. Entonces Sarai dijo a Abraham, versículo 5 del capítulo 16, mi afrenta sea sobre ti. Y fíjense cómo Sarai manejó la situación. Ahí se pueden ver reflejadas las esposas, que Sarai era una mujer.
y le dijo, mi afrenta sea sobre ti. Y escuchen, yo te di mi sierva por esposa. Yo te hice ese favor. Yo te permití tener otra mujer. Yo fui la buena. Y al verse encinta, me mira con desprecio. Y claro, siendo una mujer espiritual, una mujer que todos los días se levantaba a estudiar la Biblia, a leer el hogar cristiano, le dice, juzgue el Señor entre tú y yo. Entonces Abraham, queriendo arreglar el conflicto familiar, le dice, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Haz con ella qué? Lo que bien te parezca. Y Sara, siendo una mujer espiritual, se puso a reflexionar y dijo, ¿verdad? Mi esposo me ha dado toda la autoridad para hacer con Agar lo que yo quiera. Así que voy a orar por ella. Y Sara comenzó a orar por Agar. Señor, cambia el corazón de Agar, ayúdala para que ella pueda ser una persona diferente. Sara, siendo una mujer espiritual, dijo, bueno, imagínese, Agar está embarazada, pobrecita, ese niño va a nacer traumatizado. No, yo voy a redoblar mi amor hacia Agar. Así que comenzó a tener detalles, y cuando fue a Armenia, al centro, vio una tienda de ropita de niños y le compró una ropita bien linda y le trajo a Agar, mira Agar, este es para tu bebé. ¿Eso hizo Sara? ¿No? Sara dijo, bueno, como Agar me estaba maltratando, yo voy a aplicar lo que el apóstol Pablo va a decir dentro de 1000 años, de colocar ascuas sobre la cabeza de Agar. Y comenzó a tratarla bien para ver si ella respondía en amor. ¿Eso hizo Sara? Un conflicto familiar. ¿Qué hizo Sara? Abraham le dijo, haz con ella lo que bien te parezca. Yo no sé si teniendo nosotros problemas en hogar, el Señor nos diga, mira, Wilson, haz con tu esposa lo que bien te parezca. Lo que tú hagas, lo apruebo. ¿Qué haríamos nosotros? Gracias, Señor. Dame una nueva. ¿O no? ¿O con nuestra actitud diariamente no es eso lo que manifestamos? ¿Qué hizo Sara? Y como Sara la afligía, Agar huyó de su presencia. ¿Cómo sería el trato que le dio Sara a Agar, que ella, estando embarazada, prefirió salir huyendo? Y allá donde ellos vivían no pasaba el comoquín al frente para que Agar se montara y arrancara para Cali o para Armenia. Le tocó irse ¿cómo? Caminando. Y yo me he preguntado por qué Ismael fue una persona tan conflictiva. Pues ese pobre niño tuvo problemas desde que estaba en el vientre de su madre. Me imagino que el embarazo de Agar fue amargo, lleno de problemas, lleno de conflictos. Y por eso Ismael nació siendo un hombre ¿qué? Guerrero, un hombre que hasta hoy en día su descendencia ¿qué ha hecho? Conflictos. Sarai no sabía la trascendencia de sus actos. Y muchas veces nosotros no entendemos la trascendencia de nuestros actos. Y esa aflicción que Sarai le dio a su sierva hace miles de años, hoy en día estamos todavía cosechando los resultados. Y uno a veces piensa que solamente vive para el aquí y para el ahora,
pero cada una de nuestras vidas tiene un efecto para la eternidad. Así que Sarai comenzó a afligir a Agar. Cada uno de nosotros puede recordar experiencias en su vida cuando actuó de forma intransigente. Y a veces uno no se comprende a sí mismo. Y recuerdo una ocasión, estaba viajando con el doctor, con los dos doctores Standish. Habíamos ido a Bolivia, estuvimos allá unas semanas en una campaña evangelística, yo estuve traduciendo. Y después de Bolivia volamos a Ecuador. Manolo se acuerda. ¿Dónde está Manolo? Ahí fue cuando lo conocí. El avión tenía que ir de Cochabamba a La Paz a recoger pasajeros y de La Paz volaba a Guayaquil. Pero el aeropuerto de La Paz está a 4.500 metros o a 4.000 metros. Bueno, total es el aeropuerto a mayor altitud del mundo. Y la densidad del aire es menos, así que para poder despegar bien un avión tiene que despegar con poco peso. Y sería error humano, no sé, cuando llegó a La Paz y subieron todos los otros pasajeros, el piloto se dio cuenta que no podía despegar con todo el combustible que necesitaba para poder llegar a Guayaquil. Así que tuvo que regresar a Cochabamba, que tiene una menor altitud, y cargar combustible. Bueno, eso hizo que el avión se demorara y todos los pasajeros perdimos nuestras conexiones. Así que cuando llegamos ese viernes a la ciudad de Lima, en Perú, ya no habían aviones para ir a Ecuador. Así que nos acomodaron en un hotel muy bonito. Nunca en mi vida había estado en un hotel tan fino, 5 estrellas, tenía un acuario enorme con delfines y hacían un show de delfines. De hecho, el hotel se llama Los Delfines. Y bueno, a cada uno de nosotros nos dieron una habitación, nos dieron una llamada telefónica, nos dieron un voucher para cenar y otro para desayunar. Y bueno, estábamos allí. El doctor Standish me dice, ¿dónde quedarán los baños? Y entonces, en esas veo que una joven se va acercando. Y casi siempre las jóvenes que trabajan en los hoteles, ¿cómo son? ¿Verdad? Así como era la esposa de Abraham. Y se acercó una muchacha alta, una modelo. Y entonces yo hice algo intransigente. Y lo intransigente que hice fue que le pregunté en inglés dónde estaban los baños. Y yo dije para mis adentros, bueno, en un hotel de esta categoría, todo el personal tiene que ser bilingüe. Y así que le pregunté en inglés, ¿dónde quedan los baños? Y la pobre niña no me entendió. Pero no quería demostrarme que ella no entendía, así que, bueno, se puso de diferentes colores y a mí eso me llenó, eso me gustó mucho. Entonces seguí preguntándole y ya mi pregunta fue más larga. Por favor, señorita, ¿me puede decir dónde están los baños? Y la pobre muchacha no encontraba qué decir. Y yo estaba disfrutando el momento. ¿O ustedes creen que Agar no disfrutó cuando hacía pasar malos momentos a Sara? ¿Sí? Y Sara no disfrutó cuando Abraham le dijo, haz con ella lo que quieras. Y en nuestras vidas, ¿cuántas veces no disfrutamos, verdad, amargándole la vida a los demás? Y eso nos produce placer. Y si el esposo llega tarde, ¿qué nos da más placer? Que se coma la comida fría, ¿verdad? Eso nos produce placer. Y si la esposa no sale, la dejamos. Y eso nos produce ¿qué? Placer. Así que yo estaba ahí mirando a la pobre muchacha toda enredada. El doctor Standish estaba detrás y él me tocó y me dijo, háblale en español. Y fue una reprensión para mí. Y claro, le hablé en español y
inmediatamente me dijo dónde estaba el baño. Me imagino que ella se dio cuenta que lo que yo quería era hacerla quedar en vergüenza. Pero los seres humanos en diferentes situaciones nos gusta actuar intransigentemente. Por el orgullo, por la suficiencia propia, por complejos, por muchas razones, nos gusta actuar intransigentemente. Y si estamos en una posición de autoridad, con mayor razón. Y en ese momento yo me sentía, bueno, estoy aquí en un hotel de estos, yo tengo derecho a exigir, ¿verdad? Y entonces comenzamos a comportarnos de una manera que no es propia de un hijo de Dios. Sarai comenzó a afligir a Agar. Agar huye y el ángel del Señor la encontró en una fuente en el desierto y le dijo: Agar, versículo 8, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Y qué respondió Agar? Huyo de Sara y mi señora. Y escuchen lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Vuélvete y sométete a ella. Una familia cristiana. Y el Señor le dijo, ve y ¿qué? Y sométete. Y quizás el Señor hoy nos está diciendo, mira, tú tienes que ir y someterte a tu esposo. Y no nos gusta. No nos llama la atención. El Señor le dijo a ella, vuélvete y sométete a ella. El Señor no le dijo, tranquila que yo voy a cambiar el corazón de Sarai, ella te va a tratar bien, ella va a ser chévere contigo, se van a hacer amigas, van a conversar, mejor dicho, van a ser las dos esposas más felices del mundo. ¿Le dijo eso el ángel? No, le dijo solamente vaya y sométase. Yo no sé si ustedes están viendo sus vidas dibujadas en esta historia. Pero esta es la historia de una familia que fue llamada por el Señor. Ve y sométete a ella. La fe de Abraham no había sido perfecta. Todo este conflicto familiar fue el resultado de ¿qué? De no haber caminado en fe. Y tuvo ese lamentable resultado. Ahora, el Señor bendice a Abraham. Abraham tiene a su hijo finalmente, el hijo de la promesa. Entonces Dios le pide a Abraham que haga algo que nos parece increíble. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Les recuerdan la historia? ¿Saben por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? ¿Por qué? Cristian, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Hermana Sandra, ¿usted cree que Dios le va a pedir una prueba semejante? Relativamente. Muy bien, es importante esa palabra, relativamente. Dice aquí, la fe de Abraham no había sido perfecta. Página 143. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. Ningún hombre jamás se le ha puesto esa prueba que se le puso a Abraham. A ninguno de ustedes se les va a poner esa prueba. Pero ¿por qué tuvo que pasar Abraham por esa prueba? Porque había desconfiado de Dios antes.
Y cuando las pruebas llegan a nuestra vida, muchas veces son porque nosotros no hemos caminado en fe en el pasado. Y entonces el Señor nos tiene que permitir pasar por caminos difíciles a causa de nuestra falta de fe y nuestra desconfianza. Si Abraham hubiese confiado en Dios cuando llegó a Egipto con Sara, y hubiese dicho, Señor, yo sé que tú me puedes proteger. Y cuando le preguntaron quién es ella es mi esposa. Si cuando Sara le dijo a Abraham, toma a Agar como mujer, él le hubiese dicho, no, el Señor me dijo a mí que el hijo va a ser a través de ti, no hubiese sido necesario que él hubiese pasado por esa prueba tan difícil. Dios lo hizo ¿con qué propósito? Para que él pudiese alcanzar la norma más alta. Fue sometido a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. Fue sometido a esa terrible prueba porque su fe no fue perfecta. Y si nosotros desconfiamos de Dios, eso nos va a llevar ¿a qué? A que Él nos va a tener que someter a pruebas mayores para poder perfeccionar nuestra fe y nuestra experiencia cristiana. La familia de Abraham era grande. Y encontramos que Abraham tenía un sobrino, parte de su familia. ¿Cómo se llamaba ese sobrino? Lot. El padre de Lot murió cuando Lot era muy joven. Así que Lot creció sin papá, pero no creció sin una figura masculina que lo guiara. Lot tuvo dos personas que fueron muy importantes en su vida. ¿Quiénes fueron? ¿Y quién más? Y el abuelo. Taré y Abraham fueron personas que marcaron una gran diferencia en la vida de Lot. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 2, versículos 7 al 8. 2 de Pedro 2, versículos del 7 al 8. Y se libró el justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de los malvados. Este justo, que residía entre ellos día tras día, sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de estos injustos. ¿Quién era Lot, según el testimonio del apóstol Pedro? Dice que era un hombre justo. Lot era un hombre justo. Y continuando en la historia de esta familia cristiana, vamos a mirar la vida del sobrino de Abraham, Lot. Hombre, ¿cómo? Justo. Si yo les preguntara a ustedes quién se considera justo, yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de levantar la mano. Y Lot era un hombre justo. Era un hombre bueno. Llega el momento de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Regresemos al libro de Génesis. Génesis capítulo 19. Los llamados del Señor. El Señor amaba tanto a Lot. Los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, tratando de rescatar a Lot. Y leamos el versículo 16. Acompáñenme en el versículo 16. Y como él, leamos juntos. ¿Como él qué? Como él se detenía. Recuerden esa frase, se detenía. Vamos a mirarla más adelante. Y como él se detenía, ¿qué hicieron los ángeles? Los ángeles tomaron la mano de Lot,
la mano de la esposa de Lot y la mano de las hijas de Lot. Y los tuvieron que sacar ¿cómo? Prácticamente tuvieron que arrastrarlos. ¿Por qué? Dice aquí, conforme a la misericordia del Señor. ¿Conforme a qué? Dios es tan misericordioso. Yo les digo, si yo hubiese estado allí, yo hubiese sido uno de esos ángeles, yo le hubiese dicho a Lot, bueno, quédese y quémese. Quémese, eso es lo que usted quiere. ¿Cuántos rato tenemos aquí, Lot? Pero cuando nosotros llegamos aquí, ¿cuál fue el recibimiento que se nos dio? Nos querían violar, Lot. ¿Ah? Y usted tan inteligente y tan bueno le ofreció fue sus hijas. Y lo salvamos, Lot, de que sus hijas fueran deshonradas. Le dimos tiempo para que fuera y le avisara a toda su familia. Y ya va a caer el azufre y el fuego y todavía tenemos que rogarle que salga. Y no fue suficiente. Dice que Lot, ¿qué hacía? Se detenía. Ustedes, yo no sé si se imaginan a Lot. Lot le dijo a los ángeles, ya, que me voy a bañar primero. Y ese día Lot se dio el mejor baño de su vida. Se echó champú 2 veces, después se echó el acondicionador de la esposa, después se arregló las uñas, después se puso a probarse todos los vestidos. Ay, este no me combina con estos zapatos y la correa y la corbata. Y los ángeles, Lot, ¿ya terminó? No, ya va. La Biblia dice que Lot, ¿qué hacía? Se detenía, se demoraba. Y bueno, al fin salió Lot del baño y entonces entró la esposa de Lot al baño. Y ahí sí es verdad que se demoró. No, hoy me voy a despedir de Sodoma, mejor dicho, tengo que arreglarme, acomodarme, secarme el pelo, pasarme la plancha. Y bueno, y nada que salía la esposa de Lot del baño y los ángeles tocando la puerta. Lot, salga, hermano. Y él, ya va, que mi esposa se está bañando. Y después faltaban las 2 hijas también. Y finalmente los ángeles en su desesperación, ¿qué hicieron? Los agarraron de la mano y los sacaron arrastrados. Dice la Biblia que ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Si yo hubiese sido uno de esos ángeles, hermanos, Lot se hubiese quemado. Yo no me hubiese puesto a sacarlo de la mano. Menos mal que Dios no actúa como nosotros. Lot no quería salir. Y Lot era un hombre ¿cómo? Justo. ¿Y cuántas veces cuando el Señor nos llama a aquellos que decimos amarlo, qué hacemos nosotros? Comenzamos a demorar, ¿verdad? Y a demorar. ¿Cuántas familias el Señor los ha llamado a salir al campo y dicen, sí, hay que salir al campo, pero es que como no tengo hijos, pues eso es para los que tienen hijos. Así que todavía no salgo al campo. Y bueno, después tienen los hijos y entonces, y la educación de mis hijos, ¿cómo hago en el campo? No, yo voy a esperar que ellos hagan la primaria y entonces salgo al campo, porque es que enseñarles a leer es tan difícil, mejor que lo hagan en la escuela. Así que cuando llegan y terminan la primaria, no, el bachillerato sí es verdad que es peor. Cuando mis hijos sean bachilleres, salimos al campo todos como familia, ya preparados para hacer la obra. Bueno, y terminan el bachillerato, ahora toca la universidad y eso es tan costoso. No, todavía no podemos salir al campo. Tenemos que ayudar a los muchachos para que ellos estudien y se gradúen. Cosas buenas, o esas son cosas malas. Cosas buenas, ¿verdad? Así que bueno, se gradúan de la universidad y entonces se casan y los nietecitos, ¿cómo vamos a dejar solitos a los muchachos? Imagínense que pongan los niños en una guardería. No. Nuestro deber es estar aquí con ellos. Y bueno, y pasó el tiempo, ¿verdad? Como nos decía el pastor Can anoche, pasaron los 20 años y entonces ya estamos abuelitos y decimos,
pastor, nosotros queremos salir al campo. Ay, hermano, usted a esta edad que va a ir al campo solito. No, mejor quédese en la ciudad, vaya que lo cuiden sus nietecitos. Y total que nos la pasamos toda la vida que demorando y demorando y demorando. Y nunca hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Una vez hablaba con una familia y ella me decía, ¿ustedes son vegetarianos? Sí, nosotros somos vegetarianos. Ay, tan rico, porque como ustedes viven en Barquisimeto, que es la ciudad donde se consigue todo, ustedes sí pueden ser vegetarianos. Pero imagínense nosotros que vivimos por allá en el llano, allá lo único que hay es yuca y carne. A mí me provocó decirle, bueno, hermana, véngase para acá entonces para que pueda ser vegetariana. Y nosotros demoramos y demoramos, nos detenemos para obedecer. ¿La historia de qué? De una familia cristiana. La historia nuestra podría ser. Lleno de dolor, página 157. Lot regresó a su casa y contó su fracaso. ¿Cuál fracaso? Cuando él fue a llamar a sus yernos, fue a llamar al resto de su familia, vámonos, salgamos de Sodoma. Ahora ustedes se imaginan la convicción que tenía Lot. Con razón los hijos no quisieron salir de Sodoma, con esa convicción que Lot tenía, ¿no? Le decía a sus hijos, hijos, hay que salir al campo. Y al otro día veían a Lot en la notaría, papá, ¿y usted qué está haciendo aquí? No, estoy aquí firmando unos localcitos comerciales que acabo de comprar. Pero papá, usted no nos está diciendo que hay que salir de Sodoma. Claro, hijo, hay que salir de Sodoma, pero usted sabe, es para un alquilercito, para que nos dé un dinerito para cuando estemos en el campo nos podamos sostener. Así que Lot en su vida no demostraba lo que él creía. Lleno de dolor, Lot regresó a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas que estaban aún en la casa y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba. Aunque diariamente se afligía al presenciar los actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaban en la vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de los juicios de Dios que reprimiesen el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. ¿Qué le decía la esposa a Lot? Si mis nietecitos no se van, yo tampoco me voy. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. El Señor lo estaba llamando. Y lo estaba llamando ante la inminencia de ¿qué? De una destrucción total. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Le apenaba abandonar, escuchen, le apenaba abandonar su suntuosa morada. ¿Qué tenía Lot? Una mansión en Sodoma. Y le apenaba dejar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida. Lot ya era un anciano. Toda la vida había trabajado y había acumulado una gran fortuna. Le apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida y salir como un pobre peregrino. ¿Cómo iba a salir? Como un pobre peregrino. Él había puesto todos sus afectos en la ciudad. ¿Y qué pasó con todo lo que tenía? Salió de Sodoma, no igual como había entrado. Porque cuando él llegó a Sodoma, ¿cómo llegó? ¿Y cómo salió de Sodoma? Sin nada. Abraham falló en su fe y Dios le tuvo que poner una prueba muy difícil. Lot falló en su obediencia y en su fe y Dios también le puso ¿qué? Una prueba muy difícil. Y en la medida que nosotros fallamos en nuestra fe y obediencia,
¿qué nos espera? Pruebas difíciles. Escuchen, aturdido por el dolor, ¿cómo estaba Lot? Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiese sido por los ángeles de Dios, habrían perecido en la ruina de Sodoma. Hay una parte de la vida de Lot muy triste. Lot sale de Sodoma al fin. Arrastrado por los ángeles salió. Y entonces, confuso y aterrado, comenzó a protestar. Los ángeles lo van llevando de la mano y Lot comienza a protestar. Cuán misericordioso es Dios con nosotros, ¿verdad? Dios nos está salvando del peligro de una mala decisión y nosotros vamos ¿cómo? Protestando. Página 158. Lot, confuso y aterrado, protestó que no podía hacer lo que se le exigía. Mientras vivía en aquella ciudad impía, su fe había disminuido. ¿Qué hace el vivir en la ciudad? Disminuye nuestra fe. El príncipe del cielo estaba a su lado y sin embargo rogaba por su vida como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndolo. ¿Quién estaba al lado de Lot sacándolo de Sodoma? Jesús mismo, el príncipe del cielo. Y estaba allí Jesús sacando a Lot, arrastrando a Lot. Y entonces Lot le dice a Jesús: Señor, por favor, aquí hay una ciudad chiquitica. Déjame escapar allí y vivirá mi alma. Esa ciudad se llamaba Zoar. Era tan corrompida como Sodoma, pero Lot rogó que fuese conservada, insistiendo que era poco lo que pedía y lo que deseaba le fue otorgado. ¿Y qué le dijo el Señor? He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Cuánta es la misericordia de Dios hacia sus extraviadas criaturas. Y muchas veces el Señor nos muestra a nosotros: por aquí es el camino. ¿Y qué le decimos nosotros? Señor, no puedo, no soy capaz. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace? Él condesciende y nos complace. Pero cuando Dios condesciende y complace, no es igual a cuando yo voy por el camino que Él quería para mí en primer lugar. ¿Por qué se convirtió la esposa de Lot en una estatua de sal? ¿Por qué? Y es muy interesante, siempre hemos pensado que Lot era el hombre bueno y Lot era la mujer mala, y la esposa de Lot era la mujer mala. Y entonces vemos a Lot, nos imaginamos a Lot saliendo de Sodoma, mirando solo hacia el frente. En ningún momento Lot se atrevió a mirar hacia atrás. Y pensamos en la mujer de Lot, a esa mujer impía, solo pensando en las riquezas y en lo que tenía allá, y miró hacia atrás. Pero escuchen, otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás
y se convirtió en monumento del juicio de Dios. ¿Quién fue esa persona? La esposa de Lot. Y escuchen, si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer la advertencia del ángel, si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. ¿Quién fue el culpable de que la esposa de Lot no se salvara? Lot. Y Lot no sabía que mientras estaba allí bañándose y dando vueltas, ¿qué estaba preparando? La perdición de su esposa. Y muchos hoy en día, mientras están pensando en el futuro terrenal de sus hijos, no saben que están haciendo ¿qué? Preparando la perdición de sus hijos, pensando solamente en el beneficio material y terrenal. Lot vaciló, no huyó con prontitud. ¿Sin qué? Sin suplicar ni protestar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado, pero la vacilación y la tardanza la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Lot sabía que era en serio, pero su demora y su tardanza, ¿qué efecto tuvo en su familia? Pues no debe ser tan serio, no debe ser tan importante, porque mire a mi papá que es el cristiano de la familia, mírelo, demorado, haciendo negocios, tranquilo. La vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma. El cuerpo de la mujer de Lot estaba en el campo, pero su corazón, ¿dónde estaba? En Bogotá, en Armenia, en Medellín. En ese tiempo era Sodoma. Físicamente ella estaba en el campo, pero en su corazón, ¿dónde estaba? En la ciudad. Estamos hablando de una familia cristiana. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Aunque fue muy favorecida al ser llamada que saliera de la ciudad impía, creyó que se le trataba duramente, porque tenía que dejar para ser destruidas las riquezas que habían acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado demostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Y la historia de la familia continúa. ¿Quién es el siguiente en la historia? Abraham, Lot. ¿Quién sigue? Isaac. Pero vamos a dejar hasta aquí con Lot. Y mañana, en la mañana, vamos a continuar con Isaac. Claro. Así que los espero mañana en la mañana. Y vamos a continuar la saga de una familia que fue llamada por Dios y que quiso hacer su voluntad. Y vamos a vernos allí reflejados y ver a dónde nos puede llevar el Señor si nosotros queremos hacer su voluntad. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.